Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Que hay un nuevo profe. Hola Walter, Hola Martín, ¿estás bien? un poco mejor. Tu voz está mejor. Está aumentando. Sí, llegando poco a poco, pero el Señor nos ayudará. No podemos hacer esto solos. No podemos hacer nada sin Él. Un tema muy controvertido hoy. Hemos estado amenazando durante mucho tiempo. Bastante tiempo. Pero el tiempo del Señor es perfecto. Así que veamos qué resulta de esto y oremos. Padre Celestial, estamos en los tiempos que predijiste que sucederían en tu palabra y te pedimos que ilumines nuestras mentes y abras nuestras mentes y abras nuestros ojos para que podamos ver el engaño que hay por ahí. Así que por favor ayúdanos también con esta discusión y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno Martín, estamos hablando de deporte, religión o deporte religioso. ¿Cuál es ahora o ambos? Ambos. Ambos. Bien. Pero antes de comenzar la discusión, echemos un vistazo al pequeño video. Estaba viendo la televisión el otro día y apareció un programa con estos fanáticos religiosos. Estaban locos. Bueno, pensarías que estaban locos si no entendieras su cultura y su religión. Verás, ese es el punto. Eran adoradores de ídolos y llevaban las cosas al extremo. Se pintaban el cuerpo, usaban estos disfraces ridículos, cantaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos. Habían construido esos enormes templos para adorar a sus ídolos. Parecía que toda su existencia culminaba en ese escenario, en ese acto de adoración exagerado. No te identificas mucho, ¿verdad? Intentémoslo de nuevo. Estaba viendo la televisión el otro día y apareció un programa con estos fanáticos religiosos. Estaban locos. Verás, ese es el punto. Eran adoradores de ídolos y llevaban las cosas al extremo. Se pintaban el cuerpo, usaban esos disfraces ridículos, cantaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos. Habían construido templos enormes para adorar a sus ídolos. Parecía que toda su existencia culminaba en este escenario, en este acto de adoración exagerado. Adoración de ídolos. Ya no se trata solo de becerros de oro. ¿Eso da que pensar? Creo que es un buen punto de partida para lo que queremos discutir, porque creo que todos pueden empezar a identificarse con lo que está sucediendo. Muy bien. La pregunta siempre es, ¿qué hay detrás? ¿A dónde conduce? ¿Cuál es la intención? ¿Y cómo puede servir al propósito de quienes lo manipulan? Esa es la pregunta, ¿verdad? Muy bien. Vayamos al libro del Éxodo. Éxodo 32, 2 al 6. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. E hizo de ello un becerro de fundición. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahora, Martín, esto suena a un escenario del fin de los tiempos. La gente estaba comiendo y bebiendo y estaban tan inmersos en la ociosidad. Si miras a Sodoma y Gomorra, el gran pecado de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad, una abundancia de ociosidad, no saber qué hacer con el tiempo. Y entonces se levantaron a regocijarse. ¿En qué se regocijaban? Antes de ir a eso, también me hace pensar en el banquete en el salón de Nabucodonosor. Estaban comiendo y bebiendo y probablemente también estaban haciendo todo tipo de cosas justo antes de que llegara el juicio. Y en los festines romanos había glotonería, había comida y bebida, y luego tenían los juegos y entretenían a miles en sus coliseos, etc.
Así que se levantaron a regocijarse. Ahora, este regocijarse es el deporte. Estaban practicando deporte, que era un antiguo ritual, que era parte integral del ritual de adoración al sol. Así que solo profundicemos un poco más. Leímos manuscritos publicados 13. Estas escrituras son un tesoro de perlas preciosas y todos ustedes las necesitan. ¿Cuánto tiempo dedican los seres humanos inteligentes a las carreras de caballos, los partidos de cricket, los juegos de pelota? ¿Pero acaso la indulgencia en esos deportes les dará a los hombres el deseo de conocer la verdad y la justicia? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Mantendrá a Dios en sus pensamientos? ¿Los llevará a preguntarse cómo está mi alma? Todos los poderes de Satanás están en operación para mantener su atención en diversiones frívolas y está logrando su objetivo. Ahora muchos dirán, esa es una visión muy limitada. Cierto. Martín, ¿puedes mostrarme un solo incidente en la Biblia donde haya deporte, aparte del texto que acabamos de escribir, que era una condena de lo que estaba sucediendo? ¿Encuentras en algún lugar del Nuevo Testamento que Jesús y sus discípulos jugaran juegos de pelota o algo por el estilo? No. ¿Estás seguro? ¿Lo has leído con atención? Bastante seguro. Hay muchos chistes al respecto, donde retuercen las palabras para hacer parecer que estaban haciendo cosas así, pero la respuesta es no. Y la pregunta es, ¿se puede ser feliz sin eso? Esa es una muy buena pregunta. ¿No es una buena pregunta? Porque parece que el mundo te dirá que no. Que no puedes. Tienes que tener estas distracciones. Después de todo, el mundo es un lugar tan difícil para vivir y uno necesita algo para despejar la mente. Ahora, no sé sobre tu pasado en términos de deporte. ¿Eras muy activo en el deporte? ¿Eras fanático del deporte de alguna manera? Sí, muchísimo. ¿Cuáles eran tus deportes? Rugby. Bueno, yo mismo lo practicaba. Rugby y atletismo. Pero viendo el golf, me encantaba el golf. Y luego viendo básicamente cualquier deporte. Cualquier deporte. Y luego siendo bastante fanático, era fanático del deporte. E ir a partidos importantes. E involucrarme mucho en él. Definitivamente. Vengo de una familia bastante deportiva. Mis 2 tíos fueron tenistas estrella. Quiero decir, estamos hablando del nivel de la Copa Davis. De verdad, tenistas estrellas. Jugué bastante al tenis. No jugué mucho al rugby porque fui a la escuela alemana y allí no había rugby. Y cuando finalmente fui a otra escuela ya era tarde en mi vida. Así que no era realmente un jugador estrella de rugby, pero era un fanático de rugby. Era tan fanático que si mi equipo perdía, rompía el televisor. Rompí el televisor. Yeah. O cuando estás en un estadio te metes en una pelea. No iba mucho a un estadio. Fui a un par. Disfrutaba yendo a partidos de cricket. Pero eso era por el otro ambiente. Ya sabes, te tumbas al sol y bebes una cerveza tras otra y te diviertes. Y de vez en cuando alguien en una luna azul mete un 6 y te vuelves loco y te sientas y te tomas otra cerveza. Por las siguientes 3 horas y luego tal vez hay otra. Sí, y la gente no puede entender. Quiero decir, la gente de ascendencia no británica no puede entender cómo puedes sentarte durante 3, 5 días y ver un partido. Eso es ridículo, pero así era, ¿no? Pero era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Y ciertamente no pensabas en nada espiritual mientras estabas involucrado en esas cosas. Y cuando me convertí al cristianismo, por sí solo, perdí el gusto por eso. De alguna manera parecía no importar quién ganara, porque un año gana un equipo y todo el mundo se vuelve loco, al otro año gana el otro equipo y todo el mundo se vuelve loco, o alguien está totalmente devastado y desolado caminando con cara de luto y el otro animando y gritando y abucheando y comportándose como un loco y bebiendo hasta el estupor y
Al año siguiente es al revés. Y la otra cosa también es cuando empezaron a desentrañar los arreglos de los juegos. Eso realmente me dejó alucinado porque Sí, entonces te das cuenta de que todos esos partidos de cricket estaban arreglados y los partidos de rugby. todo lo que tenga dinero de por medio, sabes que va a estar involucrado. Así que de todos modos, no hay duda de que es interesante ver la habilidad humana que se puede desarrollar. Y a uno siempre le gusta ver cómo alguien sobresale en algo en lo que uno también desearía sobresalir. Pero es una forma de idolatría, porque estas personas se convierten en héroes e incluso son adorados literalmente. Literalmente, si tomamos a las megaestrellas del fútbol y luego miras sus vidas y ves en qué están involucrados. Y entonces te preguntas, todas estas demandas de paternidad, acusaciones de violación Incluso asesinato. y todas estas cosas. Entonces, Martin, estamos hablando de diversiones frívolas que son una invención de Satanás. No es algo cómodo, pero creo que sí. Muy bien, ¿está involucrado el pecado? Sí, muchísimo. Siempre, ¿verdad? Siempre. Así que Satanás debe estar involucrado. Aquí hay otra cita de Hogar Cristiano. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma: el amor al dominio, al orgullo de la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida, ejercen sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Otros juegos atléticos, aunque no son tan brutales, son apenas menos objetables a causa del exceso al cual son llevados. Estimulan el amor al placer y a la excitación, fomentando la antipatía hacia el trabajo útil, la tendencia a esquivar las responsabilidades y deberes prácticos. Tienden a destruir el gusto por las serias realidades de la vida y sus gozos tranquilos. Así que se abre la puerta a la disipación y a la ilegalidad, con sus terribles resultados. Bien, hagamos una pregunta. Si estás muy agotado y has tenido una semana difícil, ir a un partido deportivo ciertamente puede inyectarte algo de adrenalina y ponerte en marcha. Pero al siguiente día estás agotado, ¿verdad? ¿Qué tal disfrutar de momentos tranquilos? Ir a caminar junto a un arroyo, en la montaña, sentarse a la orilla del murmullo del arroyo, hacer un pequeño picnic. ¿Eso también recargaría tus baterías Definitivamente. sin los efectos secundarios concomitantes? Bueno, entonces es una cuestión de perspectiva. Y sé que es muy difícil para la gente hacer el cambio porque está arraigado. Oh, sí, eso es seguro. Ahora, el deporte es religioso. ¿Es un acto de adoración? Bueno, encuentras los mismos atributos en un estadio deportivo que encuentras, digamos, en una reunión carismática. Incluso podrías tener las olas mexicanas en ambos, ¿verdad? Lo has experimentado, ¿no? Entonces es el mismo tipo de descarga de adrenalina. Es la misma actividad, probablemente sea el mismo espíritu. Es posible. Si la manifestación es la misma, ¿es el espíritu tal vez el mismo? Bueno, aquí hay un fragmento de lo que Little Light Studios preparó. Siempre me gusta lo que preparan, así que vamos a echarle un vistazo, Martín. En términos de lo que significa para Nueva Zelanda, el juego no empieza cuando suena el silbato, el haka del pistolazo de salida. Para los maoríes su historia es algo vivo y palpitante. Es un poder vibrante y palpitante de ancestros antiguos y dioses latentes que creen que pueden ser aprovechados y canalizados hacia la grandeza. Sería muy extraño que un equipo completamente negro no realizara un haka. Casi pensarías estoy viendo rugby u otro deporte. Es un ritual previo al partido. Se trata de tener la mentalidad correcta.
Se trata de saber que estamos a punto de entrar en batalla y que darán lo mejor de sí mismos cuando se trate de combatir a su oponente. Un haka debe sentirse, tienes que estar dentro, mirando hacia afuera, expresándote y dejándolo fluir. Tu cuerpo es solo un vehículo para esta cosa mágica llamada haka. ¿Es una actividad religiosa? Mucho. Lo es, ¿verdad? Sí, es una batalla. Y es un empoderamiento. Es básicamente pedirle al Lao, los dioses menores, que vengan a darte poder extra. Se supone que es intimidante. Definitivamente. O sea, si tomas partidos de rugby, boxeo, antes de un gran combate de boxeo, ¿cómo es la intimidación de ambos boxeadores? Y las miradas desafiantes y todo eso. Y he visto tantos a lo largo de los años en mi vida. Solía ver mucho boxeo, donde ese asalto es el último asalto que esa persona peleará en su vida porque muere en el ring. Y luego hay un gran alboroto y clamor sobre la seguridad del boxeo que dura como una semana, tal vez 2, y luego vuelves al punto de partida y vuelves al ring hasta que el siguiente muere. O son mutilados y brutalizados y quedan aturdidos por los golpes y se quedan sentados como repollos por el resto de su vida, ¿verdad? Así es. ¿Puede venir eso de Dios? Verás, vamos a tener que hablar de esto porque vamos a tener que hablar de talentos. ¿Cuándo es un talento de Dios? ¿Es un talento si puedo noquear? Si leo las escrituras, no veo eso porque ya llegaremos a eso. ¿Cristo está en el centro de esto? Martín, hemos dicho que es adoración al sol. Añadamos algunas pruebas. Hay un libro llamado El Sol en el mito y el arte. Y es una publicación de la UNESCO. Es un documento muy grueso, un libro grande, con brillantes imágenes a color. Y hablan del juego del sol, el polo, que en realidad se jugaba con una pelota solar encendida. Así que el polo era conocido por los persas y Akbar lo restauró a su significado original como juego del sol. Marcar un gol con la pelota solar se equiparaba con el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal. La pelota es un símbolo solar en todos los deportes como el fútbol, el hockey, el baloncesto y el cricket. El béisbol está relacionado con el sol en la forma del reloj del sol y el patrón del campo, así como sus reglas de juego y puntuación. Como todos los deportes, el béisbol también encarna los ciclos estacionales del sol de la misma manera, como se celebraban antiguos concursos ceremoniales como parte de ritos de fertilidad. Entonces, de boca de ellos mismos, es un sistema de adoración al sol. Y si miras los patrones en la pelota, encontrarás estos mismos patrones en una medida u otra en balones de fútbol o cualquier otra pelota. Ahora, algunas pelotas son largas, como una pelota de rugby, por ejemplo, o de fútbol americano. Es una pelota alargada, como puedes ver aquí en el escenario. Ahora, ese es un símbolo de un huevo. Y ese es el huevo cósmico que da a luz al Salvador. Y el bien y el mal que tienes aquí es una interacción de yin y yang. No es como si una fuerza maligna estuviera luchando contra una fuerza buena, porque el año que viene, el maligno que perdió será el vencedor y será la luz. Así que todo es parte del mismo sistema. Es un sistema de yin y yang. Es magia negra contra magia blanca. Pero sigue siendo magia. Sigue siendo magia. La historia sumeria de Gilgamesh, inscrita en tablillas cuneiformes, narra cómo el equipo deportivo, un palo y un arco o una pelota que Gilgamesh había tallado de un árbol arrancado de raíz, había caído al inframundo cuando comenzó a oprimir a su pueblo con repetidas competiciones atléticas. Y cómo finalmente fue el dios Sol quien abrió un agujero en la tierra para recuperarlos. La antorcha olímpica que el corredor lleva para marcar el movimiento cíclico del Sol durante la Olimpiada, el periodo de 4 años hasta los próximos Juegos,
también está relacionado con el ritmo cíclico del Sol. Celebrados por primera vez en Grecia, los juegos eran competiciones ceremoniales en honor a Zeus. Bueno, eso proviene de la gran fuente de la UNESCO. Así que admiten abiertamente que se trata de rituales paganos de culto al sol. Y el palo, ya sea ahora un palo de hockey, un palo de golf o lo que sea, o una raqueta de tenis, se supone que lleva la pelota al oponente y la mete en un hoyo, como en un partido de fútbol o de golf o lo que sea, lo que simboliza la victoria del dios Sol sobre las fuerzas del mal. Si quieres traducir eso al cristianismo real, simboliza la victoria de Lucifer sobre Cristo. Eso es cierto porque Zeus fue honrado y él es la representación en realidad en todo este asunto de Lucifer. Así que los símbolos del Sol, la Luna y otros planetas flotan en el cielo durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. La asociación del Sol con el deporte es anterior a las deidades Heracles y Apolo en Grecia, como se evidencia en la epopeya del héroe sumerio Gilgamesh. Por eso, al observar estas ceremonias de apertura, a veces nos asombra su naturaleza pagana. Sí, ¿recuerdan la última que mostramos sobre el toro que entró y todo ese ritual? Sí, Todo ese ritual. y todos los símbolos del Apocalipsis. Pero están distorsionados. En otras palabras, están del lado de Lucifer, pero los hacen tan épicos y espectaculares que el verdadero significado se pierde, excepto para unos pocos que están dispuestos a analizar lo que realmente sucede. Y uno se pregunta cómo se les ocurren estas cosas y por qué hay una base religiosa si es algo puramente secular. Al igual que en el deporte, el sol es omnipresente en prácticamente todos los aspectos de la vida, ya sea arte, arquitectura, filosofía, religión, festivales, folclore, danza o música. Cada mañana despierta un dios pagano del día. Para los romanos en los primeros siglos de la era cristiana, cada día se nombraba según los 7 planetas: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Así que estaban bajo una deidad diferente cada día. ¿Estás bajo una deidad diferente cada día, Martín? No, el mismo Dios cada día, cada minuto, cada segundo. Ahora usamos estos nombres y son parte integral de la sociedad actual. En tiempos bíblicos era el sábado, primer día después del sábado, segundo día después del sábado, etc., hasta llegar al día de preparación y luego era el sábado de nuevo. Pero ¿cuántos países todavía lo mantienen exactamente así? Hay bastantes. Quiero decir, sé que en Georgia y creo que también en Portugal, en portugués todavía es Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y luego sábado. Muy bien. Si observamos los símbolos que vemos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, veremos los anillos, por supuesto, y los anillos representan los 5 continentes unidos en una unidad. Se trata de una gobernanza mundial universal que se logrará principalmente a través del deporte, y la guerra será reemplazada por el deporte. Así aún existe la rivalidad, pero también la unidad. Y luego, por supuesto, está la luna creciente y la estrella en ella, que representa el nacimiento del dios Sol, porque esa luna creciente representa el útero de la diosa. ¿No ese es el Baal Hadad? Sí, y sucede exactamente lo mismo. María se para sobre la luna creciente y bueno, no tenemos que entrar en todos esos detalles. Y todo el mismo simbolismo está oculto, pero siempre está presente. Y luego las mascotas olímpicas son cíclopes, tienen el ojo que todo lo ve. Ese es el ojo que todo lo ve de Lucifer. Y aquí están los Juegos de Río 2016. Ahí tienes la corona del laurel, que es la misma que tenías en la época romana y la misma que tienes en el logo de las Naciones Unidas. En realidad es un símbolo romano de unificación de todos bajo un mismo paraguas. Y aquí de nuevo, si miras este de aquí,
tendrás los símbolos del sol ocultos. Sí, ese punto rojo. Recuerdo que en Asalto Total tenías todo el asunto del punto rojo. Correcto. Y todos estos símbolos están de una u otra forma relacionados con el culto pagano al sol. Solo por curiosidad, Martín, el nuevo logo que eligió Elon Musk es esta X. Y la gente dijo que es demasiado simple. Pero si miras el símbolo masónico y cortas esta parte, entonces tienes exactamente eso. La barra más gruesa de la escuadra y el brazo más delgado del compás. Es un símbolo masónico. ¿Es casualidad? Por supuesto que es casualidad, Martin. No creerás que hay algún mensaje siniestro detrás, ¿verdad? Eres un teórico de la conspiración. ¿Qué te pasa? Solo estoy abriendo los ojos. Oh, ya veo. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera el deporte moderno está relacionado con las logias y la masonería? Y no olvidemos que la masonería está relacionada con los caballeros de Malta y todo el sistema de caballería. Y si miras el sistema piramidal, el masón de grado 33, que es un luciferino declarado por su juramento, está al mismo nivel que el caballero de Malta. ¿De acuerdo? Están exactamente al mismo nivel. Están en la cima. Así que lee esto para nosotros y dinos qué está pasando aquí. Sí, bueno, es interesante. Esto viene de sitios web masónicos, así que estos son ellos mismos hablando. Sí, Las primeras reglas del fútbol fueron redactadas por la nueva Asociación de Fútbol en 6 reuniones a finales de 1863 en la taberna de los masones en Green Queen Street en Londres. Ahora, la nueva Conrad's Room al lado del Freemasons Hall. Tras el primer partido bajo las nuevas reglas del fútbol, allá por enero de 1864, se brindó un gesto muy masónico en sí mismo por el éxito del fútbol sin importar la clase social ni la religión. Existen varias logias masónicas que llevan el nombre de sus equipos más famosos, la logia Anfield número 2215, la logia Everton y más recientemente la logia del fútbol número 9921. Esta última fue idea de David Lalana, padre de la estrella inglesa Adam Lalana. Los miembros de la logia comparten su pasión por el juego y a través de la masonería esperan conectar con las bases del deporte en comunidad. Muchos jugadores y entrenadores famosos han disfrutado de la compañía de la masonería, incluyendo a Don Revie, quien jugó para varios equipos de fútbol, incluyendo el Manchester City de 1951 a 1956. Luego pasó a dirigir al Leeds United de 1961 a 1974 y ganó la Copa FA en 1972 y la Copa de Europa en 1973. Don Revie se convirtió en el entrenador del Club de Fútbol de Inglaterra entre 1974 y 1977. Entonces, los colores azules de la camiseta del Manchester City les resultan familiares, así que reconocen que incluso los colores del Manchester City fueron creados por los masones. sí, entonces es un ritual masónico. Toda la estructura, las reglas, todo, Incluso los colores. nacieron en logias masónicas. Ahora, siempre hemos sostenido que detrás de las logias masónicas están los jesuitas, ¿verdad? Volveremos a ello más adelante. Uno de nuestros temas favoritos, por supuesto. Bueno, aquí está el insider, atletas francmasones, las 10 estrellas deportivas más famosas que prestaron juramento. No son tan poderosos como los políticos, no son tan ricos como los directores ejecutivos, ni tan inteligentes como los becarios Rhodes. Pero por alguna razón los atletas son consistentemente miembros de las sociedades secretas más elitistas del mundo. La más antigua y famosa de esas sociedades, la francmasonería, no es una excepción. Durante más de 100 años, los atletas estadounidenses han sido masones activos, practican una variedad de deportes y provienen de diversos orígenes, pero todos prestaron el juramento secreto. Bueno, aquí tienes a un par de ellos, e incluso Arnold Palmer fue un francmasón muy famoso. Y estas personas son estrellas y son embajadores del deporte. Es cierto, Entonces son embajadores del culto al sol. definitivamente, si prestan juramento, entonces obviamente lo hacen por aquel por quien lo hicieron. Correcto. Así que ya sea el inventor del baloncesto,
James Naismith o Honus Wagner del béisbol o Sugar Ray Robinson del boxeo, todos están asociados con la masonería. Esto es interesante, ¿verdad? Ahora, aquí hay un artículo del rito escocés. Deportes dorados, atletas masónicos. Martín, léelo, por favor. ¿Qué tienen en común la masonería, el fútbol, el béisbol y el golf? Todos fueron moldeados de alguna manera por un masón. Ahora, en este artículo se presenta esta historia deportiva y su origen, y dice que el inmensamente popular juego de soccer, también conocido como fútbol, fue creado originalmente en el pub de masones Arms cerca de Covent Garden en Londres en 1863. En el proceso de deliberar sobre las reglas del juego, los masones crearon dos categorías de fútbol: fútbol asociación y rugby. Inicialmente las diferencias entre ambos eran difusas, pero para 1874 se habían establecido como los deportes distintos que conocemos hoy. Incluso hay aspectos del fútbol y el rugby que se reflejan en los rituales y tradiciones masónicas. El rey del golf, considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, el hermano Palmer, era un masón de grado 33 y fue elevado a la categoría de maestro masón en 1959 en la logia Loai Holland en Pensilvania. También fue el hombre que introdujo el golf en la China comunista. Las décadas del servicio del hermano Palmer le valieron la medalla Gorgas del rito escocés en 2010. Así que si logras algo y lo haces prominente, entonces eres recompensado con medallas, honores y elogios. Y en donde se otorgan estos elogios, mira quiénes son los jefes en este sistema. Ahora, si miramos estas cosas, Martin, y miramos las fechas en que se originaron la mayoría de estos deportes, todos están aquí a finales del siglo XIX, ¿verdad? ¿Eso te suena como un juego final? ¿Dónde terminan los 2300 días? 1844. 1844, y justo después tienes todas estas cosas. En 1844 tuviste la primera organización ecuménica, la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, YMCA. Luego surgió el ecumenismo, después los sistemas de comunicación, luego el desarrollo de los grandes ferrocarriles. Se disponía de todos los medios para difundir la verdad o el error. Surgieron todas estas religiones de la época y demás. Todo aparecía al mismo tiempo. Aparecían falsos profetas y verdaderos profetas simultáneamente. Se producían avivamientos religiosos al mismo tiempo. Y luego se desarrollaron estas grandes fraternidades deportivas, todas nacidas en logias masónicas, que por cierto son dirigidas clandestinamente por los caballeros de Malta y los jesuitas. Bien, hablemos un poco de los jesuitas. ¿De acuerdo? Sabemos que los jesuitas fueron creados para contrarrestar la reforma. Ya hemos hablado de estas cosas muchas veces, Martin. Y la forma en que lo hicieron fue creando un sistema llamado aprendizaje contra aprendizaje. Martín Lutero advirtió que si la Biblia se eliminaba como libro estándar en la educación, sería una señal segura de que el mundo se dirigía a la perdición. Así que una de las primeras cosas que hicieron los jesuitas fue infiltrarse en los institutos de enseñanza, las grandes universidades del mundo. Muchos de ellos eran institutos protestantes. ¿No se formaron también como escuelas teológicas? Todos comenzaron como escuelas teológicas y luego fueron secularizados. Ese fue el primer paso. Tuvieron que ser secularizados y había que introducir un sistema científico que tuviera en cuenta lo que decía la Biblia. Así que la Biblia fue empujada lentamente al ámbito de la mitología y la ciencia jesuítica se apoderó de todo sin importar el ámbito, ya fuera la medicina, donde comenzaron con sus programas de vacunación y todas estas cosas. Y todo sucedió en el siglo XIX. Sí, Henry Newman, del que hablamos, el cardenal. Y todas estas eliminaciones y el regreso a los rituales, y luego se introdujeron los grandes sistemas de enseñanza contra la enseñanza, las grandes universidades del mundo, pero todos se basaban en el mismo currículo. Todos eran exactamente iguales, pero no eran solo institutos de aprendizaje, no eran solo eruditos de Oxford, como acabamos de leer. Puede que esos deportistas no fueran tan inteligentes,
pero asociados a cada instituto de aprendizaje había un instituto de deporte. Sí, eso es lo que trajeron. Así que trajeron el entretenimiento jesuita, el teatro jesuita. Ahora es, por supuesto, Hollywood hoy en día, pero en aquellos tiempos eran los grandes espectáculos teatrales, las grandes óperas, ya fuera Fausto o Shakespeare, no importaba. Todos tenían este tipo de profundidad ocultista, como Macbeth, y probablemente fueron escritos por seudónimos. Shakespeare probablemente fue escrito por Sir Francis Bacon, por ejemplo, un Rosacruz y masón de alto rango. Así que trajeron este lado oculto de las cosas y finalmente en todo el mundo fundaron institutos de aprendizaje. Las grandes universidades de los jesuitas, la Pontificia Universidad Gregoriana, la Universidad de Georgetown y luego la plétora de universidades que en realidad están bajo el control de los jesuitas sin que nadie lo sepa realmente. Si uno entra en sus juntas directivas, verá que los mismos miembros de la junta controlan una universidad tras otra, pero todas tienen una sección deportiva. Y cuanto más grande la universidad, mayor la actividad deportiva. Así que la Universidad de Yale, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, todas estas, la Universidad de Harvard, tendrán grandes secciones deportivas. Pero la epopeya de Gilgamesh, estos juegos que se llevaban a cabo en los nuevos coliseos que eran los estadios, las universidades, comenzaron a reclutar jugadores para que el equipo de fútbol creciera de acuerdo con el equipo académico. Siempre estaban equilibrados y luego, por supuesto, había que incluir también a las mujeres. Y así había algunos deportes femeninos y todo esto también asociado con las universidades. Pero luego llegaron las animadoras y los vestidos se acortaron y el entretenimiento. Ahora, ¿esto induce al pensamiento religioso o a la carnalidad? Carnalidad, sin duda. Bien, entonces todo esto llegó. Y lo interesante, Martin, es que son todas exactamente iguales. Una puede ser pequeña y la otra grande. Y luego las universidades del mundo se clasifican según un sistema de clasificación. Y cuando empecé, trabajé para una universidad muy pequeña y me nombraron profesor de ciencias biológicas y me dieron ciertos cursos para impartir allá y fui. Y luego me gradué en una universidad muy prestigiosa, probablemente la más prestigiosa del país. Cuando me llamaron, me hicieron la entrevista de trabajo y finalmente me dieron el puesto. No me dijeron, disculpe, pero ahora está en un instituto de enseñanza superior avanzada. Un estatus mucho más alto que la pequeña casa de donde viene, hermano. Así que ahora tendrá que aprender un nivel completamente superior de ciencia para hacer esto. No, me dijeron que enseñaría endocrinología, enseñaría histología y patología, enseñaría esto, aquello y lo otro, y allí fui. Se mantuvo igual. Así que el curso fue exactamente el mismo, no hubo diferencia. Y no importa si enseñas paleontología en la Universidad de Cambridge o en la Universidad de Oxford, que por cierto están clasificadas como la número 1 y la número 2 del mundo, o si la número 2 y la número 3 del mundo, perdón, o si enseñas la misma materia en una pequeña universidad a la vuelta de la esquina. Sigue siendo el mismo plan de estudios. Sigue siendo el mismo. El laboratorio puede ser mucho más pequeño, pero luego envías a tus estudiantes a la gran universidad para que hagan la investigación allí. Si no tienen un microscopio electrónico, usas el de la gran universidad de al lado. Así que es exactamente lo mismo. Los planes de estudio son exactamente los mismos. La ciencia es exactamente la misma. El deporte es exactamente el mismo. La rivalidad es exactamente la misma. Así que, Martin, este es un sistema para mantenerte distraído. ¿No me lo mencionaste también en una charla que tuvimos anteriormente? También las universidades y los equipos deportivos son la cuna de donde vienen los equipos nacionales y los equipos provinciales.
Exactos, todos se originan en ese nido de crianza. Y así es como funciona todo el sistema. Y esto viene de las escuelas, así que es aprender, como dijiste, en contraposición al aprendizaje. Sí, y las universidades fueron fundadas por escuelas. Por ejemplo, la Universidad de Ciudad de Cabo era en realidad una rama de la SACS, South African College Schools. Incluso en sus documentos se indica que está incorporada como South African College Schools. Así que comenzaron como escuelas y luego se convirtieron en institutos de enseñanza superior. Y el deporte, por supuesto, forma parte de todas las escuelas y también de todas las universidades. Es un sistema jesuítico, es universal, es exactamente igual en cualquier lugar. Y la pregunta que hay que hacerse ¿es cierto? Por ejemplo, ¿es cierta la ciencia que se enseña? Ahora, cuando se trata de, digamos, de paleontología, el cristiano creerá en el catastrofismo y el diluvio universal. Y las universidades enseñarán uniformismo y millones de años de infidelidad geológica. Pero es la ciencia y es ciencia revisada por pares. Así que eso debe ser correcto. Eso debe ser correcto, pero si eres cristiano, te das cuenta de que no es correcto, es una mentira. Ahora, entonces te preguntas, si eso es cierto a ese nivel, ¿podría ser cierto también a otros niveles? ¿Acaso hay más de un tipo de ciencia? Nos estamos dando cuenta de que esto ahora, con los grandes debates que se están llevando a cabo en el mundo sobre el origen de ciertas enfermedades, y existe una división en la ciencia, y se denigra una y se exalta otra. Verás, Martín, el teatro jesuita, aprendizaje contra aprendizaje, ha cautivado al mundo entero. Y el plan de estudios, ya sea que estés en un país comunista, en Rusia, en China o en Mongolia, será exactamente el mismo que aprenderás en Cambridge, Oxford, Harvard o cualquiera de esas, Yale, etc. Solo quiero desviarme un poco. Mencionaste el número 2 y 3. El número 1, como vimos, es el MIT, pero es todo lo mismo. Y a lo que quería llegar es que incluso en el otro sentido está el deporte. En todo el mundo, al igual que el aprendizaje, el deporte es en todas partes el mismo. Y se supone que el deporte es unificador. Ahora, si todas estas universidades comenzaron básicamente como institutos religiosos, ¿queda algún instituto puramente religioso o son todos ecuménicos? Todos ecuménicos. Bien, ¿y son incluso infieles? ¿No tenemos todos los vientos de teología y la minimización de la Biblia en cada uno de ellos? Entonces, ¿es aprendizaje contra aprendizaje? Seguro. ¿Han tenido éxito los jesuitas? Definitivamente. ¿Ha sido el deporte una de sus herramientas? Una de las más importantes. Correcto. Puedes ser un estudiante eterno en una de esas universidades mientras puedas manejar una pelota. Muy bien, aquí hay otra cita de Hogar Cristiano. No condeno el ejercicio sencillo del juego de pelota, pero aún esto, con toda su sencillez, puede ser llevado a la exageración. Siempre temo el casi seguro resultado que sigue a estas diversiones. Provoca un desembolso de recursos que debieran dedicarse a comunicar la luz de la verdad a las almas que están pereciendo lejos de Cristo. Las diversiones y el despilfarro de recursos para agradarse a sí mismo que conducen paso a paso a la glorificación propia y el adiestramiento en estos juegos por placer desarrollan una pasión por tales cosas que no favorece el perfeccionamiento del carácter cristiano. Martín, esto suena tan fanático. Sí, suena como si no quisieras dejarnos hacer nada. Jugar un simple partido de pelota. Pero la pregunta es, Martín, ¿es fanático o el mundo lo ha retratado como fanático? De ahí viene, ¿verdad? Es aprendizaje contra aprendizaje. Te lo han enseñado. Ahora es inherente. Es adoctrinamiento. Quiero decir, si me tomo a mí mismo,
Si simplemente vamos y jugamos un partido normal de patear la pelota el uno al otro, es solo cuestión de momento y luego te vuelves competitivo. Y entonces los ánimos empiezan a caldearse. Si algo no sale como quieres, sí, Entonces la ira parece ser parte integral del juego, eventualmente. claro, seguro. Ahora, en los viejos tiempos, cuando yo era joven, si usabas una palabrota o insultabas al oponente o le gritabas a la multitud, te reprendían inmediatamente o te sacaban del escenario. Pero hoy en día, eso parece ser algo deseable. Lo es, especialmente en algunos deportes como el fútbol. La forma en que los jugadores se comportan contra el árbitro. Y cómo fingen, es asombroso la forma en que fingen. Pero no obstante, echemos un vistazo a la ira y veamos a dónde nos lleva. Martín, eso viene de Dios, ¿verdad? Debo admitir que a veces me sentí así cuando estaba en un campo de deportes. Lo sé, me sentí exactamente igual. Cuando mi equipo perdió, hice exactamente lo mismo. Fue horrible. Ahora, ¿tiene que ser así? No. Pero ¿cuánta contención se necesita para no ir por ese camino? ¿Sabes? La cuestión es que en algunas de estas prácticas te enseñan. ¿Cuántas de estas personas especialmente cuando llegas por ejemplo, cuando hacía atletismo, te enseñan cómo te acuestas y visualizas toda tu carrera y visualizas cómo vas a adelantar al resto de la gente? Luego vas al rugby, te barren en cualquier juego, fútbol americano. Si ves películas sobre ello, todo el mundo está agitado. Tienen que ir en círculo, tienen que salir gritando como locos y allá van. Pero el otro lado hace exactamente lo mismo. Pero cuán bíblico o cuán centrado en Dios es eso. Bien, veamos lo opuesto. Veamos este pequeño clip de Little Light Studios. Recuerdo claramente haber leído sobre niños en otros países que nunca habían experimentado deportes competitivos. Por ejemplo, en la tribu kibutz israelí, los niños se organizaban espontáneamente para dividir sus premios equitativamente entre los miembros cuando ganaban una competición. La tribu mixticans consideraba la envidia y la competitividad en los deportes como un delito menor. Y los tangu creaban juegos entretenidos cuyo objetivo era lograr un empate exacto. La tribu Ubuntu era la más interesante de todas. Un día, un antropólogo occidental viajó a África para estudiar el comportamiento social de una tribu indígena. Les propuso un juego a los niños, quienes aceptaron con entusiasmo. Colocó una cesta llena de frutas debajo de un árbol y les pidió a los niños que se colocaran a 100 metros de distancia. Luego anunció que quien llegara primero a la cesta se la llevaría entera y podría comerse todas las frutas. Los alineó, levantó la mano para dar la señal de inicio. Listos, preparados, ya. Sorprendentemente, al oír la señal, los niños se tomaron de las manos y comenzaron a correr juntos. Llegaron a la cesta al mismo tiempo. Luego se sentaron en un gran círculo y disfrutaron de la fruta juntos, riendo y sonriendo todo el tiempo. El antropólogo no podía creer lo que veía, y entonces les preguntó por qué se habían esperado unos a otros, ya que cualquiera podría haberse quedado con toda la canasta. Los niños negaron con la cabeza y respondieron Ubuntu. ¿Cómo puede uno de nosotros ser feliz si todos los demás estamos tristes? Los niños entendían mejor que cualquier otra cultura occidental. ¿Cómo puede alguien ganar si ganar significa que alguien pierde? El objetivo en la tierra es ayudar a los demás, no ser el mejor. Ahora, Martín, ¿puede el deporte hacerte perder tu religión?
Sí, A veces tienes que elegir entre tu religión y el deporte. creo que la mayoría de las veces, especialmente cuando empiezas a progresar y te vuelves bueno en el deporte. Y la atracción a veces es tan grande que no puedes resistirte. He conocido a bastantes personas en nuestra iglesia que eran tan buenas en un deporte en particular que fueron llamadas al equipo provincial o al equipo nacional y tuvieron que elegir. Y la elección fue tan abrumadora que la mayoría de ellos eligieron el deporte. Ahora, esto me lleva a lo que mencionaste antes. ¿Es un talento de Dios si te aleja de lo que Él requiere de ti? Exactamente. Bueno, lee esto porque es bastante interesante, Martín. Esto viene del Jamaica Observer sobre Bolt. Sí, no sé cuánta gente lo sabe, pero Bolt solía ser adventista del séptimo día. Bien, entonces leámoslo. Bolt contempla volver a la iglesia. El legendario velocista Usain Bolt dice que ha estado contemplando regresar a la congregación adventista del séptimo día después de haber dejado de asistir hace algunos años para perseguir un sueño atlético. Los padres del icónico atleta son miembros de la iglesia adventista del séptimo día en Sherwood Content en Telopney. Empecé cuando era más joven, pero debido al atletismo no pude seguir por ese camino, pero siempre estoy ahí y contribuyo para ayudar a la iglesia tanto como puedo. Estuvo presente el miércoles en el segundo y quinto día del campamento de conquistadores de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día en el estadio multiusos de Telopney. Dijo Bolt, estoy aquí para brindarles a los jóvenes algo de aliento y explicarles que todo es posible, traer alegría y levantarles el ánimo. Mi madre es una gran adventista del séptimo día, así que estoy feliz de estar aquí y mostrar mi apoyo, dijo. Solo estoy aquí para darles algunas palabras de aliento para que siempre trabajen duro y nunca se rindan. Crean en ustedes mismos, crean en sus sueños. Dios me dio un talento y lo uso lo mejor que puedo. Así que solo quiero decir que den toda la gloria a Dios. Disfruten de la conferencia. Martín, hay un poco de mezcla ahí. Sí, hay muchas declaraciones contradictorias. Pero solo muestra el conflicto que se libra en una persona. Esa es la cuestión. Ahora, cuando mi hijo estaba en la escuela secundaria, era muy bueno jugando al cricket. Y de hecho era el capitán del equipo de cricket. Y luego se enfrentó al tema del sábado y tuvo que tomar una decisión. Ahora, yo no iba a tomar la decisión por él. Era algo que él tenía que hacer. Pero los maestros lo instaron. ¿Por qué no vas a tu pastor y pides una exención? Bueno, el pastor nunca estableció la regla. Ese es el problema. Dios estableció la regla. Entonces, ¿por qué no ir a Dios y pedirle que la cambie? Eso, por supuesto, no es posible, ¿verdad? Porque no cambia lo que sale de su boca. Así que creó un conflicto y estoy seguro de que creó mucha decepción y amargura. Tomó una decisión y la decisión fue no asistir. Así que jugó todos los demás partidos que se jugaban en un día diferente al sábado. Pero dejó una marca y fue una marca dolorosa. Digámoslo así. Así que estas no son decisiones fáciles. Ahora, ¿acaso Daniel no tuvo que tomar también decisiones que no fueran fáciles? Exactamente lo mismo. Es más fácil rechazar la mesa del rey que decir, no quiero jugar en este día en particular. Definitivamente no. Verás, la cuestión es que especialmente en países tan centrados en el deporte como Sudáfrica, por ejemplo, y creo que Estados Unidos igual, no es fácil ser diferente en estos temas. No, la presión de grupo es enorme y la presión de grupo está integrada en el sistema de aprendizaje contra aprendizaje y la competitividad, las calificaciones y todos estos asuntos están presentes en el pensamiento jesuita. El pensamiento jesuita, Martín, es lo opuesto al pensamiento divino. Así es. Así son las cosas. Porque el padre es maestro de la inversión, así que tiene que ser así. Correcto. Entonces, si le preguntamos al papado cuál es su postura en el deporte, es muy obvio de qué lado se pondrán y todos los papas en el pasado han bendecido el deporte, los implementos deportivos,
las camisetas y todo tipo de cosas relacionadas con el deporte. Así que son los que mueven y agitan el deporte, al igual que son los que mueven y agitan el teatro jesuita, al igual que los que mueven y agitan cualquier escalón de la sociedad, ya sea la sociedad económica, la sociedad política, la sociedad bancaria, la fraternidad deportiva o la educación, todo. ¿Recuerdas que hablamos de ello? Salió una película, Los dos papas, Sí, y era sobre Benedicto y Francisco. Y al final, se unieron a través del deporte. se sentaron a ver un partido de fútbol juntos. Aunque uno dijo que nunca había participado en eso, realmente lo disfrutó. Así que el deporte los unió, ¿verdad? Dos ideologías diferentes, aparentemente reconciliadas a través del deporte. Lee esto. El 1 de junio de 2018, el Vaticano publicó su primer documento oficial sobre el deporte, titulado Dar lo mejor de uno mismo, un documento sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. La publicación del Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida profundiza en la historia y el potencial del deporte en el desarrollo humano. Promueve la naturaleza formativa del deporte y aboga porque todos en la Iglesia entiendan el deporte como un medio para la misión y la santificación. El deporte como medio de santificación. Y se supone que el deporte es parte integral del culto dominical. Eso será permisible. Y puedes asistir a los estadios y puedes asistir a los eventos deportivos. Eso es permisible porque es un acto de culto. De hecho, se fomenta. Y lleva a la santificación. Particularmente un combate de boxeo llevará a la santificación, ¿verdad? Bueno, vas a santificar al otro tipo. Sí, tal vez para siempre. Bien, sigue leyendo. El documento es el más reciente de un énfasis reciente del Vaticano y del propio Papa Francisco en comprender el deporte como un lugar de formación que merece nuestra atención. Detente allí. Formación. Esto es formación espiritual. Introducen lo mismo en las iglesias, solo que en un nivel diferente. Quiero decirte, hablé de eso antes. ¿Qué es eso si te acuestas y visualizas con música sonando toda la carrera que estás corriendo? ¿Qué más es eso si no es formación espiritual? Es formación espiritual y es un sistema de adoración. ¿Usan música? Sí. ¿Se usa música en el deporte? Oh, sí. Es así. ¿Qué tipo de música es? ¿No es una especie de música de marcha militar que incita a la ira? ¿O una banda de heavy rock? Muy bien, entonces, ¿qué tipo de formación? Formación significa desarrollar un carácter particular. ¿Es este el carácter que Cristo quiere que tengamos? Muy bien, sigue leyendo. Conjuega como un campeón a la vanguardia de los esfuerzos para brindar formación a entrenadores y padres de jóvenes y atletas de secundaria. Estamos orgullosos de participar en conversaciones a varios niveles que buscan aumentar y mejorar estos esfuerzos formativos. Muy bien, ahora, cuando se trata de temas religiosos, ¿tienen entrenadores? Sí, especialmente en la formación espiritual. En la formación espiritual tienes un entrenador. ¿Sabes qué? Pueden quedarse con su entrenador. Pueden convertirlo en una diligencia y marcharse al desierto. No me interesan sus entrenadores. Yo tengo un entrenador. Aquí está mi entrenador. Esta es la palabra de Dios. Esto me dice dónde quiere que vaya. Esto me dice dónde quiere que esté. No necesito un entrenador formativo que me meta un montón de tonterías en la cabeza. Soy bastante estricto en eso. Sé que a muchas iglesias les encanta la idea del entrenamiento. Bueno, yo lo desprecio. Porque no viene de Dios. No. Muy bien, entonces el deporte va a llevar a honrar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento católico es nuestro cuarto mandamiento. Sí, correcto. Por supuesto, siempre es el mandamiento equivocado porque nunca lo hacen bien de todos modos. Si van a cambiar los mandamientos, los van a hacer mal. Así que podemos ser directos. ¿Va a ayudar a honrar el domingo? Correcto. Así que aquí tenemos el Registro Nacional Católico y leamos lo que tienen que decir. Bueno, se trata de los deportes dominicales y de honrar el tercer mandamiento. Bueno, según ellos, había una pregunta en esto. ¿Participar en deportes dominicales es compatible con guardar el tercer mandamiento? La respuesta. Su pregunta más en general se relaciona con cómo los cristianos deben cumplir el tercer mandamiento. Recuerda el día de reposo para santificarlo.
Muy bien, paremos aquí. Solo asegúrense de que la gente entienda que esto no es bíblico. No, porque eso no es lo que está en la Biblia. Eso está en el catecismo. Correcto, y acabamos de tener una pregunta en la última clase. ¿Puedes probar que la Iglesia Católica realmente dice que su domingo es el día de reposo? Bueno, entonces lo dicen muy claramente, ¿verdad? Bien. Por santo, las escrituras significan abstenerse de trabajar en imitación de Dios, quien después de crear el universo en 6 días descansó el séptimo. Pregunta, ¿creen eso? No, porque creen en la evolución. Muy bien, entonces continúa. Los judíos celebran el sábado como día de reposo. Los cristianos lo celebran el primer día de la semana, el domingo, en honor al día de la resurrección, el día del Señor. ¿Hay algún mandato en la Biblia para hacerlo? Domingo, no. No, entonces ¿qué honra la resurrección? ¿No es el bautismo? Sí. ¿No eres enterrado y resucitado? Así que esto es una distorsión total de las escrituras. Asegurémonos de que la gente lo entienda. En cualquier caso, el día del Señor, Él dijo que el séptimo día es su día. Así que ese es el día del Señor. Puedes leerlo en Isaías 58, el día del Señor honorable. Es el sábado y no el primer día de la semana. Bien, continúa. De cualquier manera, es una celebración recurrente. Cada séptimo día, cuando dejando brevemente atrás el trabajo en que se convirtió tras la caída, recordamos a Dios. En cumplimiento de este deber, la Iglesia enseña que la participación en la misa dominical es moralmente obligatoria. ¿No crees que la misa dominical, al ser obligatoria, será uno de los medios que quieren usar para imponer la legislación del domingo que todos en el mundo tendrán que participar? Sí, bueno, quieren una Eucaristía común. Pero no puedo participar de esa Eucaristía común porque dicen que es el mismo sacrificio que se realizó en la cruz. Pero ese sacrificio, según ellos, no fue para expiar mis pecados, sino para complacer a Dios. Y eso es una burla de todo el plan de salvación. Además, es un símbolo pagano porque una vez fue sacrificado para siempre y no necesita más sacrificios. Por eso se les llama sacerdotes, porque traen un sacrificio, pero no están ofreciendo el sacrificio que la Biblia exige. El sacrificio que la Biblia exige es un sacrificio de corazón contrito y un espíritu contrito. Ese es el sacrificio que Dios quiere y ese es el único sentido en el que podemos ser sacerdotes. Pero ofrecer una ofrenda, que es una representación literal de lo que sucedió en la cruz, es una blasfemia. Bien, continuemos. En su mejor versión, ver y practicar deportes puede ser un maravilloso descanso de la rutina semanal y un momento para la solidaridad familiar. Cuando las familias ven partidos juntos por televisión o asisten a los partidos de los miembros de la familia, ofrecen oportunidades para divertirse y para un ejercicio físico y mental placentero y saludable. Sin duda, una forma apropiada de pasar parte del Día del Señor. En su peor versión, pueden anteponer la competencia a la deportividad, facilitar el lenguaje y el comportamiento vulgares y sobrecargar a las familias con agotadores compromisos de viajes semanales. Y luego continúa diciendo que si ese es el caso, es mejor volver al aspecto de fraternidad de los deportes los domingos. Pero es un entretenimiento maravilloso y es para tu santificación. ¿Crees eso? No, Para nada. yo tampoco lo creo. Todos sabemos cómo pueden terminar los deportes si siguen los deportes de la manera en que te los están presentando para que lo hagas. Bien, Martín, hemos dado la vuelta completa. Hemos visto que es una religión y hemos visto que, según la Iglesia Católica Romana, es una actividad apropiada para el día de reposo. Por supuesto, para el día equivocado, afortunadamente. Sí, Porque no existe tal cosa como un día de reposo judío, solo existe un día de reposo. No existe tal cosa como un día de reposo judío. Así que la gente debe decidir por sí misma cómo se siente acerca de estas cosas. En cuanto a mí, he aprendido el gusto por estas cosas y prefiero pasar el verdadero día de reposo contemplando cosas más elevadas que peleas en un campo. Que ver peleas en un campo. creo que es importante lo que dijiste. Depende de cada uno decidir por sí mismo. No vinimos aquí para ahora decir que esto es lo que debes hacer.
Decide por ti mismo. Decide por ti mismo. Y decide dónde quieres posicionarte. En cuanto a mí y a mi familia, prefiero adorar al Señor. Oremos. Padre Celestial, este tema del deporte, que básicamente forma parte del teatro jesuita, es una gran distracción. Y te ruego que ayudes a tu pueblo a no dejarse absorber por un sistema que supuestamente los forma. ¿Es esta una formación que lleva a imitar el carácter de Cristo? Hagámonos esta pregunta y actuemos en consecuencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.